Hola, bienvenidos hermanos a esta nueva clase de escuela dominical en la cual estamos viendo Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Ya llevamos un buen tiempo estudiando este maravilloso libro y hoy nos toca concluir con este personaje, el quinto personaje del anticristo, dentro del capítulo de los 7 personajes que hemos estado estudiando hace ya varios meses. Así que bueno, le agradezco que se una en esta clase de escuela dominical y bueno, le invito a que ore conmigo para que el Señor nos ayude a entender, nos dé claridad y nos dé discernimiento espiritual. Así que oremos. Señor mi Dios Padre Santo, gracias por este día, gracias por nuevamente estar acá en una nueva clase de escuela dominical, Señor. Te pido que seas tú con todos los hermanos que están viendo esta clase, Señor, conmigo, para que podamos ver los detalles de tu palabra, Señor, que nos tiene preparado, que tiene preparado para esa semana de la tribulación, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de aprender de tu palabra, Señor, sin ningún impedimento, Dios mío. Te pido que nos ayudes, Señor, y que bendigas esta clase de principio a fin. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bien, entonces vamos a continuar con esta clase del quinto personaje que eh, ya llevamos un buen tiempo. Esta es la quinta clase sobre este quinto personaje que es el anticristo. Hemos ya pasado por la mujer, por el dragón, por el hijo varón, el arcángel Miguel, y hoy nos toca concluir con esta clase con los detalles del anticristo que están en Apocalipsis 13 principalmente. A pesar de que hemos estado en Apocalipsis 13 la mayor parte del tiempo estudiando este personaje, hemos estado revisando Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarías y un montón de libros más que son proféticos, en donde nos muestra que esta persona, el anticristo, no tiene que ver solamente y esto lo vimos hace un tiempo, no tiene que ver solamente con lo que va a pasar en la tribulación, sino más bien es una obra de Satanás que de alguna forma Satanás tiene a alguien o ha tenido a alguien a nivel de la historia de la humanidad, un imperio o alguien esperando este momento que estamos viendo nosotros ahora en Apocalipsis 13, que es la gran tribulación, los últimos 42 meses de esta 70ª semana de Daniel, que hemos revisado bastante. Así que, bueno, vamos a continuar ahora con la última clase, como les decía, respecto a este quinto personaje del anticristo. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Solamente para hacer un breve recordatorio de los eventos, de las cosas que están sucediendo, de los hitos más importantes que hemos visto en este quinto personaje. Tenemos acá la tribulación, desde acá hasta acá. Tenemos estos 7 años que está dividido en 42 meses de paz y seguridad y 42 meses de destrucción repentina. Que tenemos también en esta línea de tiempo? Tenemos arriba el segundo cielo. Todo lo que sucede en este espacio es el segundo cielo, el espacio. Y tenemos acá el tercer cielo, que es la morada de Dios. ¿Ok? Y acá tenemos la tierra. Por lo tanto, todo lo que sucede debajo de esta línea está sucediendo en la tierra, y todo lo que sucede dentro de estas dos líneas está sucediendo o sucederá en el segundo cielo, en el espacio. Y bueno, acá el tercer cielo, lo que sucede acá. ¿Qué tenemos acá? Solamente como un recordatorio muy simple. Tenemos, antes de la tribulación, antes de que comience la tribulación, hemos hablado de los 6 imperios que hay antes, que tienen relación con las 6 cabezas de esta bestia que nosotros tenemos en Apocalipsis 13. Y el versículo 1 nos los cuenta, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Nosotros ya hemos estudiado de qué se trata esto,
y nos pudimos dar cuenta de que hasta antes de que comience la tribulación, existieron 6 imperios grandotes con, eh, con un dominio absoluto del mundo. ¿Ok? Estos 6 imperios tienen una estrecha relación con los judíos, con el pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros en clases anteriores dijimos que podía ser Egipto con Faraón, después el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio de los medos y persas, el imperio macedonio de Grecia y por último el imperio romano. Y después de esos 6 imperios, si usted lee Daniel 7 aparecen los 4 últimos, después venía la séptima cabeza, y en la séptima cabeza es este anticristo, como una persona gobernando la tierra. De alguna forma le entregaron el control. Esta persona vino a entregar paz y seguridad. Daniel 9:27 dice que esta persona hace pactos, de alguna manera hace alianzas para tener una paz, entre comillas, en el mundo. Después de eso, sucede, bueno, me salté acá esta parte. Antes de que comience la tribulación, acá, la iglesia, todos los salvos, todos los salvados por medio de la sangre de Jesucristo, nos iremos al cielo, acá, la iglesia arrebatada al cielo, al tercer cielo, y la iglesia desaparece de lo que está aconteciendo acá en la tierra y de lo que está aconteciendo en el segundo cielo. ¿Ok? La séptima cabeza está acá, gobernando la primera parte de la tribulación. Este hombre, que es una persona, todavía no hay un cambio en el aspecto físico de este hombre, sino que es un hombre común y corriente. ¿Qué sucede? A la mitad de la tribulación, Satanás, que está en el segundo cielo, teniendo una batalla con el arcángel Miguel, eso lo podemos ver en Apocalipsis 12, Satanás es echado a la tierra, acá está la cita de referencia, es echado a la tierra en el mismo momento, y en el mismo momento que ocurre la muerte del anticristo. El anticristo, este hombre que está gobernando, sufre un atentado terrorista, algo sucede con él, que lo matan, recibe una herida de muerte y hay varios antecedentes que nos muestran de que esta persona muere. ¿Ok? En Zacarías lo muestra, perdón, en Apocalipsis podemos ver detalles, en Daniel 7 también dice que la bestia murió y en el mismo instante, tal vez con algún desfase de días, es resucitado este anticristo, esta persona, pero ya es resucitado en otra cosa. Eh, Había tenido una herida en la cabeza, una herida de muerte, en el ojo, en el brazo, dice Zacarías, por lo tanto, tal vez con inteligencia artificial se revive esta persona y se dice que, o se cree, hay muchos antecedentes de que el espíritu de Judas sale del abismo y posee a esta persona que muere para convertirse en la bestia. ¿Ok? Una bestia espantosa, dice la escritura. Por lo tanto, esta bestia comienza a gobernar en estos últimos 42 meses de destrucción repentina, donde cambia absolutamente todo. Acá la bestia está gobernando y esta bestia es el octavo rey, pero es de entre los 7. Ese detalle es importante porque nos hace entender de que hay una resurrección, hay una vuelta a la vida de este mismo ser, de esta bestia, pero ya con otro espíritu y con otro aspecto, sin ninguna duda. Y también, ¿qué es lo que vemos acá? Que junto a esta bestia hay 10 reyes que van a estar gobernando junto con él. Acá están las citas de referencia. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que pasa con esta bestia? Entra en el templo haciéndose pasar por Dios, dice 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Eh, Todo el mundo adora al dragón y a la bestia, dice Apocalipsis 3, 4 y el 8. Y por último, vemos que en esta parte de la gran tribulación, en estos 42 meses, Satanás cumple su deseo, el deseo máximo que ha tenido desde el inicio, eh, desde que fue echado del tercer cielo.
Satanás ya cumple su deseo. Y vamos a leerlo en Isaías 14. Hemos leído harto este capítulo, pero es necesario hacerlo porque acá se entienden muchas cosas de lo que está haciendo Satanás o lo que quiere hacer en estos 42 meses. Fíjese, del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que quería Satanás, y de alguna forma hay un punto de las cosas que quiere Satanás, que están escritas acá en estos dos versículos, en estos tres versículos, se cumplen en estos 42 meses. ¿Ok? Entonces es importante tener eso en mente para desarrollar lo que vamos a ver en esta clase. Así que, sin decir más, sin seguir recordando, vamos a continuar con la clase de hoy. ¿Qué tenemos acá? Vamos a Apocalipsis 13 y vamos a leer el capítulo completo para tener el contexto nuevamente y poder avanzar con la clase que se viene ahora. Dice Apocalipsis 13: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar en su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento en la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Ok? El punto que sigue acá es el reinado del anticristo. Ya hemos visto bastante y ahora nos toca ver el reinado del anticristo. Es el punto que tenemos que desarrollar ahora. ¿Y qué es lo que vemos nosotros entre los versículos 5 al 8? Vemos una declaración de guerra que tiene que ver con el reinado del anticristo. Es una declaración de guerra. Fíjese el detalle. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Ok? Y abrió su boca desde que comienzan estos 42 meses en los que tiene la autoridad para actuar. Dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Inmediatamente comienza con esta declaración de guerra para blasfemar.
de su nombre, de su tabernáculo, o sea, vale decir del templo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué tenemos acá? Una declaración de guerra absoluta. La bestia que hablaba grandes cosas y blasfemias contra Dios, como lo dice el versículo 5. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Grandes cosas. Nosotros hace algunas semanas estuvimos viendo la profecía de Daniel, donde habla de el cuerno, que había un cuerno que hablaba, hablaba más que el resto y hablaba palabras contra el Altísimo. Es esta misma bestia que ahora la vemos acá recibiendo el poder, recibiendo la autoridad, y lo vemos declarando la guerra a Dios. ¿Cómo? ¿Por qué estoy diciendo que está declarando la guerra a Dios? Porque primero recibe la autoridad para actuar en estos 42 meses e inmediatamente comienza a vociferar contra el Altísimo. ¿Qué es lo que hace? Maldecirá a Dios, difamará su nombre, despreciará su templo y a los que moran en el cielo. El versículo 5 y el versículo 6 nos dan cuenta, y el versículo 1 nos dan cuenta de que este ser va a blasfemar, va a maldecir, va a hablar mal en contra de Dios. ¿Ok? Y prácticamente una declaración de guerra. Versículo 1 dice, al final, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. ¿Ok? Blasfemo. El versículo 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, nuevamente. Un hombre blasfemo, y ahora vemos que hablaba blasfemias. Y el versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar otra vez en su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Tenemos 4 veces donde aparece la palabra blasfemia o la raíz de la palabra blasfemia, que lo hace contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo, vale decir su templo, y contra los que moran en el cielo. Por lo tanto, este reinado comienza inmediatamente con una declaración absoluta de guerra contra Dios. Y esto es tal como lo describe la profecía de Daniel, que les decía hace un rato, que este cuerno hablará palabras contra el Altísimo. Vamos a Daniel 7:25. Acompáñame a Daniel 7:25. Este versículo lo estudiamos con calma hace algunas semanas. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Lo interesante acá, y hablará palabras contra el Altísimo. Lo mismo que estamos viendo en Apocalipsis 13, donde está blasfemando contra Dios, contra su nombre, contra su templo, contra los que moran en el cielo, que tiene un nombre blasfemo en su cabeza, dice el versículo 1 del capítulo 13. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo acá es una aberración absoluta para el Señor. Es una blasfemia, es una maledicencia contra Dios. ¿Ok? ¿Y qué es lo que es una blasfemia? Para bajar un poquito a la tierra estos conceptos. Blasfemia, según la concordancia Strong, significa vilipendio específicamente contra Dios. Eso es una blasfemia. Es vilipendiar directamente a Dios, proferir una maldición o una maledicencia, pero siempre contra Dios. La palabra blasfemia tiene que ver con Dios, tiene que ver con decir algo en contra de Dios.
una maldición, una maledicencia, un vilipendio, una mentira, una difamación. Todo eso es una blasfemia. ¿Ok? ¿Y qué es lo que es un vilipendio? Para entender aún mejor, un vilipendio es un desprecio, una falta de estima, una denigración a algo o a alguien. Todo eso es lo que se refiere a lo que está haciendo esta bestia en Apocalipsis 13. Está despreciando a Dios, está teniendo una falta de estima para el Creador, para el Altísimo, está denigrando a Dios, maldiciendo, bueno, y profiriendo todo este tipo de palabras. Tal vez no es solamente con palabras, sino que con hechos. Va a hacer muchas cosas, según lo que dice Daniel, le llama desolador porque algo ocurre en el templo y hay varias cosas que va a hacer en estos 42 meses que tienen que ver justamente con blasfemar contra Dios, contra su tabernáculo y contra su templo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? El reinado del anticristo comienza con una declaración absoluta e inmediata de guerra. ¿Y qué otra cosa vemos acá? Que este es el deseo de Satanás. El deseo de Satanás desde su principio, cuando fue echado del tercer cielo, cuando, cuando fue hallado falto con soberbia, él, según lo que dice la Biblia, describe su deseo, el deseo que está en su corazón. Y es justamente eso lo que va a suceder, entre comillas, en estos 42 meses, que es la gran tribulación. Vamos a nuevamente a Isaías 14. Isaías 14. Versículos del 12 al 14 nuevamente. Acá, como yo les decía, estamos viendo la declaración del corazón de Satanás, de lo que tiene en mente, de lo que quiere lograr. Este es como una lista de deseos. Eso es lo que está haciendo acá Satanás. Fíjese lo que quería. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, acá viene, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese es su deseo, su lista de deseos, las cosas que quiere lograr. Es muy común, generalmente cuando empieza un año, cuando se termina un año y empieza el otro, es muy común que la gente empiece a revisar las cosas que cumplió y las cosas que no cumplió. Bueno, en este caso es lo mismo. Si nos paramos en la perspectiva de estos 42 meses de la gran tribulación, donde ya asumió el gobierno mundial esta bestia, vamos a ver cuáles de estas cosas las logra cumplir Satanás. ¿Qué es lo que dice acá? El deseo de Satanás. Por eso empieza como con una guerra, empieza con una declaración de guerra. ¿Qué es lo que termina cumpliendo? Vamos a ver, según lo que dice este pasaje. Subir al cielo y sentarse en el monte del testimonio. ¿Eso lo logró? ¿Lo va a lograr? No, absolutamente no. Este es un objetivo no logrado, porque muy por el contrario, la dirección de Satanás es hacia abajo, es descendente, va del tercer cielo hasta el espacio, del espacio hasta la tierra y de la tierra hacia el lago de fuego. Por lo tanto, este deseo nunca lo va a cumplir. Objetivo no logrado, ni siquiera en la gran tribulación. ¿Qué más? Subir sobre las alturas de las nubes, dice acá este pasaje. Este también es un objetivo no logrado porque solamente alcanzó a estar en las alturas de las nubes cuando estuvo en el espacio, cuando fue echado desde el tercer cielo hacia el segundo cielo, que es el espacio.
Y lo mismo, sabemos que la dirección de Satanás es descendente hacia el lago de fuego. En ningún caso va a volver a subir. ¿Ok? Tercero, ¿qué cosa decía? Ser semejante al Altísimo. Esto es algo que está en el corazón de Dios, perdón, en el corazón de Satanás, y es algo que quiere de alguna manera lograr en esta gran tribulación, donde de alguna forma trata de cumplir con este objetivo porque eh, resucita al anticristo en una bestia, eh, recibe adoración, recibe alabanza por las cosas que está haciendo, por los prodigios, por los milagros, etcétera, pero en ningún caso llega a ser semejante al Altísimo. Le faltan muchos atributos para ser semejante al Altísimo. Por lo tanto, a pesar de que trata de imitarlo en algunas cosas, en algunos atributos de Dios, no logra ser como el Altísimo y no lo va a lograr ser. ¿Ok? Entonces el objetivo no está logrado. Y por último, tenemos, según lo que dice acá, el último objetivo que es levantar su trono. Satanás quería levantar su trono. Acá dice que quiere levantar su trono en el monte del testimonio, a los lados del norte, haciendo referencia al tercer cielo, pero eso no lo cumple. Pero lo único que cumple, que este es básicamente un objetivo medianamente logrado, es levantar su trono. Pero va a levantar su trono en la tierra. ¿Cuándo? En la gran tribulación. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. ¿Ok? Entonces, todo el deseo de Satanás desde el principio, que está relatado en Isaías 14, vemos que de cada una de las cosas que él quería lograr, solamente una la va a poder lograr medianamente y solamente por voluntad de Dios. Porque Dios va a permitir que Satanás haga lo que va a hacer en la gran tribulación. Y solamente será por 42 meses. Por lo tanto, el Señor va a utilizar a Satanás para castigar al pueblo de Israel. Porque ese es el propósito de la tribulación. ¿Ok? Entonces, esa es la declaración de guerra, ya lo vimos, y vimos que tiene que ver con el deseo más íntimo de Satanás, de todo lo que va a hacer ahí. Sigamos. El periodo de su reinado, que está también en los mismos versículos del 5 al 8, donde dice claramente que se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y esta es una frase que nosotros ya hemos repetido muchísimo en el curso, que cuando aparece este número 42 o tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 días, hay que parar las antenas, o en aquellos días, o en aquel día. Bueno, son varias frases de hermenéutica que nos hacen posicionarnos en la gran tribulación. Bueno, en aquellos días es referente a la tribulación completa, pero específicamente esta cuenta de tiempos tiene que ver con la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio de la tribulación. Ese va a ser el periodo de su reinado, donde va a tener su apogeo en la tierra, donde va a lograr tener su trono y ser adorado como él siempre ha querido desde el principio. No olvidar que Satanás, aún con toda su rebeldía, es un instrumento de Dios para castigar al pueblo de Israel. ¿Ok? Esto tiene que ver con la soberanía de Dios, que lo hablamos la semana pasada, que está en Apocalipsis 17:17, que todo sucede porque el Señor así lo propuso. Vamos a leerlo para no olvidarlo. Apocalipsis 17:17 dice: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios está controlando de todas maneras, incluso en esta gran tribulación. Entonces, el periodo de su reinado, ya dijimos, son 42 meses, que son
3 años y medio. Y estas son las frases que aparecen generalmente, son los 42 meses, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días. Y acá le vamos a agregar otra que aparece en Daniel 9:27, donde dice mitad de la semana. Que también esa frase, mitad de la semana, es una referencia a la gran tribulación. Entonces, acá abajo, hermanos, están todas las referencias. Hay muchas más, solamente puse una como ejemplo para cada una, pero hay muchas más. Hay muchas más referencias con estas frases. Por ejemplo, 42 meses aparece acá, Apocalipsis 13:5, que es lo que leímos acá. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo aparece en Daniel 12:7, aparece también en Apocalipsis 12:14. 1260 días aparece en Apocalipsis 12:6, cuando habla de la mujer que es sustentada durante 1260 días. Y mitad de la semana, esta es nueva acá, digamos, que la quise incluir, está en Daniel 9:27. ¿Ok? Entonces, para ser claros, el periodo del reinado del anticristo será solamente durante 42 meses. Es cierto que en la primera parte de la tribulación también va a haber un hombre gobernando, también el anticristo, digamos, pero es muy diferente las características de esa primera parte de la tribulación versus la segunda. En la primera, esta persona está de alguna forma gobernando desde las sombras, este hombre, este gobernante, teniendo el control, teniendo una paz eh, a punta de mentiras, a punta de engaños, de acuerdos falsos entre las naciones, pero a la mitad de la semana, a la mitad de esos 7 años, ocurre algo, a esta persona la matan y comienza este reinado, eh, el periodo más negro, digamos así, del reinado del anticristo, que ya se convierte en la bestia, y bueno, y hace todo lo que ya hemos visto. Entonces, para, para concluir con esta parte, son solamente 42 meses. ¿Bien? Y también vamos a ser majaderos con esto. No tan solo está pasando esto, este acontecimiento del anticristo, no tan solo está sucediendo que el anticristo está gobernando, esta bestia está gobernando durante estos 42 meses, sino lo está haciendo durante el ministerio de los dos testigos. Recuérdense que esto lo estudiamos hace meses atrás, diría yo. El ministerio de los dos testigos también está sucediendo en paralelo con estos 42 meses. Y finalmente, terminando estos 42 meses, matan a estos dos testigos. ¿Ok? Entonces, también está ocurriendo esto. ¿Qué más está ocurriendo? Durante estos 42 meses también está ocurriendo la huida del remanente judío al desierto de Petra. Un grupo, un remanente, huye al desierto de alguna manera sobrenatural, que está, lo vimos en Apocalipsis 12, es sustentada por Dios en ese lugar. Sobrenaturalmente Dios está litigando con ellos cara a cara para hacerlos entrar en los vínculos del pacto una vez que venga la segunda venida de Cristo. Pero hay que ser claro, esto está sucediendo en paralelo con este reinado del anticristo durante estos 42 meses. ¿Ok? Aparte del remanente de los judíos que huyeron a Petra, hay otro grupo, el resto de la descendencia de la mujer, que sigue disperso, que también probablemente están ahí en Israel, Jerusalén, etcétera, y en todo el mundo por causa de la dispersión geográfica del pueblo judío. Y por supuesto están los gentiles también en el mundo, que también están sufriendo los juicios de Dios hacia la tierra. ¿Qué más tenemos en paralelo? Durante estos 42 meses también los gentiles están hollando la santa ciudad. También lo vimos hace un montón de tiempo, que vimos que la santa ciudad, Jerusalén, eh, está capturada, entre comillas, por los gentiles, por otras religiones, comerciando, teniendo el control de esa ciudad, digamos. Y por último, también está sucediendo
los juicios de Dios a la tierra. Están sucediendo los 7 sellos, siete cosas que van a suceder, que ya lo vimos hace un tiempo. El juicio de las trompetas, que tiene que ver con cosas sobrenaturales, catástrofes y juicios directos hacia la tierra, donde se va a morir mucha gente por causa de ciertos acontecimientos. Y después, que todavía no lo hemos visto aún, los juicios de las 7 copas, que estos son los mismos juicios, digamos, que están solapados de alguna forma, pero en la escritura nosotros podemos ver 7 perspectivas diferentes sobre los mismos juicios, ¿ok? Entonces, todo esto está aconteciendo dentro del periodo del reinado del anticristo, que son estos 42 meses, donde esta bestia resucitada, con otro aspecto, con otro espíritu inclusive, está siendo el gobernador del mundo y haciendo lo que quiere. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos, vimos el periodo de su reinado, los 42 meses, y ahora nos toca ver el propósito de su reinado. ¿Ok? Vamos nuevamente a Apocalipsis 13 y vamos a leer nuevamente desde el 5 al 8 para entender y ver los propósitos que tiene el reinado del anticristo en este tiempo según lo que dice el texto. Versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Eso ya lo vimos. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ok? Vimos el propósito, vimos varios detalles y ahora vamos a ver, vimos el periodo, ahora vamos a ver el propósito. El primer propósito que aparece acá dentro del texto es que es para desafiar a Dios, para provocarlo, para difamarlo y para declarar la guerra. ¿Ok? Eso es lo primero, y eso está abiertamente en el versículo 6. Vamos a leer nuevamente, dice: comienza el reinado, 42 meses, según nos dice el versículo 5 anteriormente, y el versículo 6 dice: apenas comienzan los 42 meses, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para desafiar a Dios, para provocarlo, ¿ok? Desafiar a Dios y para provocarlo. ¿Qué más dice? Para blasfemar de su nombre, vale decir, para difamarlo, para hablar mal en contra del nombre de Dios. ¿Qué más? De su tabernáculo, también para blasfemar en contra del templo de Dios, de su tabernáculo. El tabernáculo sabemos que es el templo de Dios, ¿ok? En la antigüedad era donde Dios se manifestaba, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde entregaba instrucciones, donde recibía el perdón, donde recibía los holocaustos hechos por el pueblo de Israel. Por lo tanto, es algo santo ese tabernáculo y está haciendo una referencia al templo de Dios. Entonces, vemos acá que el anticristo está desafiando a Dios, lo está provocando, lo está difamando, según lo que sale acá, y de los que moran en el cielo. Por lo tanto, está disparando contra todo, le está declarando la guerra a todo el mundo, está yendo en contra de todos, de todo lo que sea santo, está yendo en contra. ¿Ok? Entonces, ese es el primer propósito: desafiar a Dios, provocar a Dios, difamar a Dios y declararle la guerra. Ese es el propósito del reinado del anticristo durante estos 42 meses. Y fíjese, el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, según lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Vamos allá.
Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Vamos desde el 1 primero. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Acá viene. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Acá el anticristo. ¿Ok? Esta bestia. Acá está haciendo la referencia a el hijo de perdición, a la bestia que resucita con este espíritu del hijo de perdición de Judas. ¿Ok? Por lo tanto, por eso podemos entender que está hablando de la segunda mitad de la tribulación, la gran tribulación, que son estos 42 meses. ¿Qué dice? Este hijo de perdición, el hombre de pecado, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Y eso es lo mismo que nosotros vemos en Apocalipsis 13, 5 al 8, donde está el propósito para desafiar, blasfemar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Ok? Entonces, nosotros acá vemos que la primera cosa que hace es que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Ok? Y aquí es donde hacemos clic con lo que decía Isaías 14, cuando habla de lo que tenía en su corazón, los deseos de su corazón, que era ser semejante al Altísimo. ¿Ok? Entonces vemos acá que el hijo de perdición, el anticristo resucitado, la bestia, en su reinado, se va a sentar en el templo de Dios, Jerusalén, como Dios. Pero acá hay una contradicción de lo que está haciendo este anticristo. Porque por un lado se sienta en el templo como Dios, se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, pero aún así se sienta en el templo como Dios. Porque acuérdense que quiere ser semejante al Altísimo. Entonces está blasfemando contra Dios, contra su tabernáculo, contra su nombre, contra los que moran en el cielo, pero a la misma vez se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Ok? Versículo 6 de Apocalipsis 13. Vamos nuevamente allá. ¿Ok? Con eso en mente, que está sentado en el templo de Dios como Dios, leamos el versículo. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Probablemente está en el templo de Jerusalén, sentado en el templo de Jerusalén, haciéndose pasar por Dios y comienza a disparar, a blasfemar contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Pero sentado en el templo de Dios. ¿Ok? Ahí hay una contradicción de lo que está hablando en contra, pero a su vez quiere llegar a ser este ser. ¿Ok? Está blasfemando por un lado a Dios, pero por otro lado quiere ser igual a Dios. ¿Ok? No sé si me entiende la idea. Bien. ¿Qué más dice Tesalonicenses 2, 3 y 4? Se hace pasar por Dios. Se sientan, dice el versículo, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dice Isaías 14, 14? Ya lo leímos, pero lo vamos a repetir. Isaías 14, 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Se hace pasar por Dios sentado en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque el deseo de su corazón, el propósito, su propósito es ser semejante al Altísimo. ¿Ok? Entonces,
Nuevamente, primer propósito es desafiar a Dios, provocarlo, difamarlo y declararle la guerra con todas las cosas que dice. Tanto es así que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, pero desde esa posición empieza a blasfemar a Dios. ¿Ok? Porque en su corazón él siempre ha querido ser semejante al Altísimo. ¿Bien? ¿Y cómo logrará esto? ¿Cómo logrará que la gente lo entienda o que le crea? ¿O cómo logrará esta, digamos, esta adoración que tanto ha querido desde el principio? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 9 y 10. Vamos del 7 mejor. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Ok? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, además de todo esto que vimos, que se sienta en el templo, además de todo lo que hace ahí, hay grandes poderes y señales y prodigios mentirosos para cumplir con este primer propósito, para poder desafiar a Dios y querer llegar a ser como el Altísimo. ¿Ok? Vamos a Apocalipsis 13:14. Decía ahí que con prodigios y señales mentirosas, con poder, con señales y prodigios mentirosos. Y fíjese lo que dice Apocalipsis 13:14 dice, acá está con el falso profeta, con la otra bestia, que la vamos a estudiar después, pero fíjese lo que dice. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Está engañando a los moradores de la tierra, este anticristo, esta bestia. Junto con el falso profeta hay todo una puesta en escena de poder, de señales y de prodigios mentirosos. Hay acá, dice que el 13 dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Okay? Hay hartas cosas que suceden ahí que son para cumplir el propósito de desafiar a Dios, provocarlo, difamarlo, declararle la guerra y llegar a ser semejante al Altísimo como siempre lo ha querido ser. Y para eso también se ocupa de los prodigios mentirosos y las señales, el fuego, lo que ocurre con la bestia. Acá hay una imagen de la bestia que le infunde aliento para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no la adorasen. Entonces hay estas cosas acá metidas respecto a este primer propósito de desafiar a Dios, ir en contra de Dios. ¿Ok? El segundo propósito. El segundo propósito tiene que ver con destruir a los santos y vencerlos. Versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Segundo propósito. El primero era desafiar a Dios, ir en contra de Dios, llegar a ser como el Altísimo. El segundo es destruir a los santos y vencerlos. ¿Ok? El anticristo hace guerra contra los santos y los vence. ¿Ok? Entonces, acá nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son estos santos? Y la respuesta es muy sencilla. Nosotros en el capítulo 12 estudiamos que un grupo, el remanente fiel, un grupo de los santos de la descendencia de la mujer, huye a Petra, solamente un remanente, es llevado sobrenaturalmente para allá, que dicho sea de paso, el dragón también está detrás de ese remanente fiel, pero hay un remanente, bueno, que no es remanente, sino que el resto de la descendencia de la mujer
queda, digamos, no es parte de ese remanente fiel, sino que queda en Jerusalén o queda, digamos, en el mundo, disperso. Esos son los santos, lo que habla acá Apocalipsis 13, que pueda hacer guerra contra los santos y vencerlos. Vamos a Apocalipsis 12:17 para aclarar un poco. Dice, después de que se arrancó esta mujer, el pueblo de Israel, este remanente, después de que fue llevado sobrenaturalmente, vamos a leerlo mejor, desde el 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, está de alguna forma este remanente fiel litigando con Dios en Petra, un remanente pequeño. Y el 17 dice, me paré sobre la arena del mar y vi, perdón, estoy leyendo el 1, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer porque se escapó, y el dragón y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ok? Estos santos son el resto de la descendencia de la mujer, los que el anticristo finalmente hace una guerra o los persigue, digamos, y los vence. ¿Por qué digo esto? Porque muchos serán vencidos por la marca, muchos de ellos van a permitir marcarse, van a ser marcados con la marca de la bestia que está en Apocalipsis 13, que no lo vamos a leer porque eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Y al ser marcados, al dejarse marcar por este número o el número de hombre, el 666, irán al lago de fuego, junto con el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás. ¿Ok? Pero el resto que no se deje marcar, aún así va a morir. El resto de los que no quieran marcarse en la frente y en la mano derecha, van a morir porque no van a poder consumir, no van a poder comprar ni vender, van a estar fuera del sistema, van a estar constantemente arrancando de este sistema, por lo tanto, tal vez mueren de hambre, no lo sé, pero al no estar en este sistema de gobierno, van a morir, porque si no reciben la marca de la bestia, quiere decir que no van a estar adorando a la bestia, y el que no adora a la bestia recibirá la muerte, va a ser muerto. ¿Ok? Entonces, o se marcan y van al lago de fuego y son vencidos, o bien no se marcan, no adoran a la bestia y son muertos y son vencidos. ¿Ok? Ese es el segundo propósito. Pero, una aclaración importante. De todas formas, el santo que se convierte en mártir durante este tiempo, de todas maneras vencerá obteniendo recompensa. Apocalipsis 24 nos aclara esa parte. El que no se deja marcar aún va a recibir recompensa. Versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Okay? Entonces, a pesar de que van a morir, van a ser vencidos en ese gobierno del anticristo y la bestia, van a recibir recompensa quienes hayan confiado en el testimonio de Jesucristo y no se hayan marcado ni hayan adorado a la bestia. ¿Okay? Este es el segundo propósito del reinado del anticristo: destruir a los santos y vencerlos. Y por último, el tercer propósito de este reinado de la bestia, del anticristo: deludir, que deludir significa engañar, burlar, etc. Por eso los puse todos juntos acá, estos sinónimos: deludir,
engañar y burlar al restante de los moradores de la tierra. Vamos a Apocalipsis 13, versículos 7 y 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí están todos, todo el resto que no son parte de los santos que va a vencer, que son el resto de la descendencia de la mujer, que sale ahí, tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, ahí está mucho más claro, todo el resto, todos los gentiles que queden ahí, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. A todos ellos, el tercer propósito del reinado del anticristo es deludir, engañarlos y burlarse de ellos. ¿Ok? Por lo tanto, después de matar a los santos y vencerlos, y a quienes no adoran a la bestia, ni tampoco obtengan la marca de la bestia recibirá plena adoración, porque ya no va a estar la iglesia, como sabemos, la iglesia desaparece comenzando la tribulación, no está acá, nosotros no vamos a estar. Los santos, que son parte del pueblo de Israel, la mujer, digamos, el remanente fiel que huye, bueno, va a estar sustentada en Petra, ellos están en otro lugar, no van a formar parte de este sistema de gobierno porque se van a alimentar y van a sustentar, como dice Apocalipsis 12, de una manera sobrenatural, por lo tanto no van a estar bajo este gobierno, pero el resto de esa descendencia, los que queden en Jerusalén o los que queden en la dispersión del mundo, a unos se van a marcar, van a ser vencidos y otros van a ser muertos. Por lo tanto, todos los que no adoren a la bestia ni obtengan la marca ya no van a estar, tampoco van a estar muertos, con excepción del remanente fiel que va a estar allá en Petra. Y ahí va a estar en pleno todos los gentiles y probablemente eh, el resto de la descendencia de la mujer, judíos obviamente, van a estar ahí en pleno auge de este gobierno del anticristo. Y la bestia finalmente recibirá plena adoración de todos ellos, de todos los que hayan quedado. Entonces, todo el mundo va a adorar a la bestia, porque ya se hizo, ya se eliminó a quienes había que eliminar, los que no se marcan, los que no adoran, no está el remanente, no está la iglesia, etc. Entonces todo el mundo que va a estar ahí va a adorar finalmente a la bestia y todo el mundo va a creer esta mentira de la bestia, esta mentira del anticristo, este falso Cristo que va a estar ahí, este engañador que va a estar haciéndose pasar por Dios, controlando todo el mundo y recibiendo la plena adoración de los moradores de la tierra. Solamente por 42 meses, que es el tiempo que se le permitió actuar, dice Apocalipsis. Por lo tanto, una vez que termine estos 42 meses, viene la segunda venida, Jesucristo mismo, y va a eliminar al anticristo. ¿Ok? Entonces, ese es el tercer propósito de su reinado. Tal vez hay muchos propósitos más que lo podemos ver en Daniel, pero siendo estrictamente bíblicos con el texto de Apocalipsis, esos son los tres propósitos que aparecen dentro de estos versículos del 5 al 8. ¿Cuáles eran? Desafiar a Dios, provocarlo, difamarlo y ser semejante al Altísimo. Destruir a los santos y vencerlos, estos santos que no son el remanente fiel que está en Petra. Y por último, deludir, engañar y burlar al restante de los moradores de la tierra que queden en la gran tribulación, para recibir una completa adoración y ser semejante al Altísimo como siempre lo quiso ser. Solamente que va a poder serlo, ni siquiera va a poder serlo, va a poder estar ocupando el trono de la tierra durante 42 meses. Así que hemos llegado hasta el final de este capítulo muy
largo, muy extenso respecto al quinto personaje del anticristo. Y gracias por llegar a esta parte de la clase. Ya hemos cumplido 60 minutos. Así que, hermanos, meditemos en esto, sigamos aprendiendo y bueno, vamos a comenzar la siguiente clase con el siguiente personaje, que ya vas a ver quién es, que también está en Apocalipsis 13, la otra bestia, como lo declara acá el capítulo 13. Así que, hermanos, vamos a terminar este capítulo, que el Señor nos dé sabiduría para seguir aprendiendo y bueno, oremos para que terminemos esta clase. Oremos. Señor mi Dios Padre Santo, gracias por este día, gracias por este momento, porque hemos podido terminar este quinto personaje, el anticristo, bastante extensa, la información que tenemos, la información que tú nos das en la Biblia sobre este personaje. Gracias porque podemos estudiar tu palabra sin ningún impedimento, Señor, sin ninguna restricción. Te pido por mis hermanos, por mí también, que nos ayudes a seguir aprendiendo, a tener el deseo en nuestro corazón de aprender más de tu palabra, Señor. Y gracias porque hemos aprendido un montón acerca de lo que viene en la tribulación, Señor, estudiando este maravilloso libro de Apocalipsis. Te pido que nos bendiga, Señor, que en esta nueva semana que nos ayude, Señor, y nos motive, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Eso, hermanos, muchas gracias y nos vemos en una nueva clase de Escuela Dominical. Chao, que el Señor les bendiga.